Aspectos más relevantes de la Ley 541, régimen de la propiedad en condominio. Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por asamblea, el órgano máximo de decisión de un condominio, en el que se resolverán los asuntos de interés común del condominio, el cual estará integrado por los condóminos. Bienes, áreas y vías de uso común, aquellas que con tal carácter se establecen en la escritura constitutiva de un condominio y cuyo mantenimiento es responsabilidad de todos los condóminos y posesionarios. Condominio, el inmueble cuya propiedad pertenece a dos o más personas, a quienes corresponde una unidad de propiedad exclusiva y los derechos de copropiedad de los bienes y áreas que son de uso común. Condómino, la persona física o moral que, en calidad de copropietario, aproveche una unidad de propiedad exclusiva o haya celebrado contrato en el cual, de cumplirse en sus términos, adquiera tal calidad. Escritura constitutiva, el documento público mediante el cual uno o varios inmuebles se constituyen bajo el régimen de propiedad en condominio. Instituto, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda. Ley, la ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Reglamento interior, el conjunto de normas de observancia obligatoria para los condóminos y posesionarios de un condominio. Unidad de propiedad exclusiva, el piso, departamento, vivienda, local, nave o terreno, sujeta a un derecho de propiedad y uso exclusivo. Artículo 3. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente ley corresponde al Poder Ejecutivo, por conducto del Instituto, y al Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 14. La prestación de los servicios de agua potable y drenaje sanitario dentro del conjunto urbano condominal estará a cargo del ayuntamiento que corresponda, el alumbrado y señalamiento vial en las vías y áreas de uso común, así como cualquier otro servicio necesario para su buen funcionamiento, será responsabilidad de todos los condóminos. En ambos casos, su conservación y mantenimiento hacia el interior del conjunto estará a cargo de estos últimos. Los conjuntos urbanos condominales podrán contar con un servicio de seguridad privada en las áreas y vías generales de uso común, que no podrá ejercer actos de autoridad. Artículo 21. Para constituir el régimen de propiedad en condominio, el propietario deberá declarar su voluntad en escritura pública. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determinen las respectivas asambleas, y al apéndice de la escritura se agregarán, certificados por fe de notario público, los planos generales y particulares, así como el reglamento interior del condominio. Artículo 22. La escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio, en cualquiera de sus modalidades, así como los contratos de traslación de dominio y demás actos que afecten la propiedad o el dominio de estos inmuebles, además de cumplir con los requisitos y presupuestos de esta ley, deberán inscribirse en el registro público de la propiedad. Artículo 26. El condómino tendrá derecho exclusivo sobre la unidad de propiedad exclusiva y sus accesorios, así como el derecho de copropiedad de los elementos y bienes de uso común del condominio. Los condóminos y posesionarios usarán sus unidades de propiedad exclusiva de acuerdo a lo contenido expresamente en la escritura constitutiva del condominio. Artículo 27. Cuando el condómino arriende, subarriende u otorgue en comodato su unidad de propiedad exclusiva, será solidariamente responsable junto con su arrendatario, subarrendatario o comodatario, de sus obligaciones respecto del condominio. El condómino y el posesionario convendrán entre sí el cumplimiento de las obligaciones ante los demás condóminos y los casos en que el posesionario podrá tener la representación del condómino en las asambleas que se celebren. Artículo 28. Son derechos de los condóminos. Contar con el respeto de los demás condóminos sobre su unidad de propiedad exclusiva. Participar con voz y voto en las asambleas, o en el consejo. Formar parte de la administración y de la mesa directiva del condominio o del consejo.
Usar y disfrutar, en igualdad de circunstancias y en forma ordenada, las áreas de uso común del condominio. Solicitar a la administración, a la mesa directiva que corresponda o al consejo, información respecto del estado que guardan los fondos para la administración, operación y mantenimiento, así como los de reserva. Acudir ante las instancias de arbitraje, a efecto de excusarse del pago de cuotas cuando éstas no sean fijadas por la asamblea que corresponda por mayoría de sus miembros, y acudir a las instancias de arbitraje a solicitar su intervención por violaciones a la presente ley o al reglamento del condominio, por autoridades o particulares. Artículo 29. Son objeto de propiedad común el terreno, sótanos, pórticos, vestíbulos, galerías, corredores, escaleras, patios, jardines, techos, senderos, elevadores, vías interiores y, en el caso de conjuntos urbanos condominales, las vías generales de uso común, así como las banquetas, guarniciones, glorietas, jardines, camellones, los cajones de estacionamiento de vehículos para visitantes y todas las áreas que hayan sido señaladas en las licencias y planos correspondientes como de uso común. Los locales y edificios destinados a la administración, accesos y vigilancia. Las obras, instalaciones, aparatos y demás objetos que sirvan al uso o disfrute común, tales como fosas, pozos, cisternas, tinacos, ascensores, montacargas, incineradores, extintores, hornos, bombas y motores, albañales, canales, conductos de distribución de agua, drenaje, calefacción y aire acondicionado, electricidad y gas. Los locales y las obras para la seguridad, así como las deportivas, de recreo, de ornato, de reunión social y otras semejantes, con excepción de las que sirvan exclusivamente a cada unidad de propiedad exclusiva, tanto en condominios como en conjuntos urbanos condominales. Los cimientos, estructura, muros de carga y techos de uso general. La infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, de alumbrado, gas, telefonía y todo lo que se contenga en las vías y áreas generales de uso común, y cualesquiera otras partes o instalaciones del condominio, que se establezcan con tal carácter en la escritura constitutiva o por acuerdo unánime de los condóminos. Artículo 32. Cada condomino usará la unidad de propiedad exclusiva en forma ordenada y pacífica, por lo que le está prohibido destinarla a usos distintos al fin establecido en la escritura constitutiva, realizar actos que afecten la tranquilidad de los demás condóminos o que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad del condominio, o incurrir en omisiones que produzcan efectos semejantes, aun en el interior de su propiedad, realizar todo acto que impida o haga menos eficaz la operación, obstaculice o dificulte el uso de las instalaciones comunes y servicios generales, estando obligados a mantener en buen estado de conservación y funcionamiento sus propios servicios e instalaciones, construir o delimitar las áreas de estacionamiento o de uso común con edificaciones o con algún otro tipo de material, tener animales, sin importar especie y tamaño de los mismos, salvo aquellos casos que sean expresamente permitidos por el reglamento interior del condominio. Artículo 32. Está prohibido usar y gozar de forma exclusiva los bienes comunes, servicios e instalaciones generales. Ocupar el área de estacionamiento de otro condomino. Generar ruidos y alteraciones a la paz, o que afecten a la seguridad de las personas o bienes de los demás condóminos. En condominios habitacionales, realizar actividades nocturnas que bien puedan hacerse de día, y que causen molestia o no permitan el descanso de los demás condóminos, y estacionar vehículos en circulaciones, vialidades o lugares no establecidos específicamente para este fin. El infractor de estas disposiciones será responsable del pago de los gastos que se efectúen para reparar las instalaciones o restablecer los servicios de que se trate, y estará obligado a dejar de hacer las acciones mencionadas, así como a responder por los daños y perjuicios que resulten, con independencia de la sanción que se aplique. Artículo 35. Cada condomino podrá realizar las obras y reparaciones necesarias al interior de su unidad de propiedad exclusiva, pero le estará prohibido toda modificación o innovación que afecte la estructura,
los muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Queda prohibido abrir claros o ventanas, pintar, o decorar la fachada o las paredes exteriores o realizar remodelaciones que rompan con el diseño del conjunto o que perjudique la estética general del condominio. Artículo 37. Con el propósito de garantizar la imagen urbana y los valores de paisaje, así como los procesos de construcción, los conjuntos urbanos condominales contarán con un reglamento de construcción aprobado por la Asamblea General, acorde, en su caso, con el de carácter municipal, y cuya aplicación estará a cargo de un comité, promovido por los desarrolladores, para la evaluación y dictaminación de proyectos urbanos y arquitectónicos. Artículo 39. En los conjuntos urbanos condominales, el mantenimiento de los bienes, áreas y vías generales de uso común y de la infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica y de cualquier otra naturaleza, estará a cargo de todos los condóminos que lo integren, de manera proporcional. Artículo 41. Para la ejecución de obras en los bienes e instalaciones de uso común, se observarán las reglas siguientes para tal fin. Las obras necesarias para mantener la seguridad, estabilidad y conservación del condominio y para el funcionamiento normal y eficaz de los servicios, así como las de carácter urgente, se efectuarán por la administración correspondiente, por lo que bastará la comunicación a la mesa directiva, con cargo al Fondo de Gastos de Mantenimiento y Administración. Cuando el Fondo de Gastos de Mantenimiento y Administración resulte insuficiente o sea necesario efectuar obras no previstas, el administrador convocará a la asamblea que corresponda, a fin de que resuelva lo conducente. Para realizar obras que se traduzcan en mejorar el aspecto o la comodidad, y que no aumenten el valor del condominio, o para aquellas que sin ser necesarias sí lo aumenten, se requerirá del voto aprobatorio de los condóminos que representen las 2/3 partes del condominio. Título segundo, capítulo I, de la administración de los condominios. Artículo 42. El órgano máximo de decisión de un condominio será la asamblea, integrada por los condóminos, en el que se resolverán los asuntos de interés común. Artículo 47. Las asambleas de los condominios serán ordinarias o extraordinarias. Para su celebración se observarán las siguientes disposiciones. Las ordinarias se celebrarán cada año y las extraordinarias cuantas veces sean convocadas, conforme a esta ley y al reglamento interior en caso de condominios. En todas las asambleas, cada condomino gozará de un voto por unidad exclusiva, equivalente al porcentaje que le corresponda sobre el valor nominal del condominio. La votación será personal, nominal y directa, sin perjuicio de que el reglamento interior o el general determinen otros procedimientos. Las resoluciones de las asambleas, en sus diferentes modalidades, se tomarán por mayoría simple, excepto en los casos en que esta ley, el reglamento interior o el general establezcan una mayoría especial. El secretario de la mesa directiva que corresponda llevará un libro de actas, las cuales serán autorizadas por el contralor de la mesa directiva o quien haga sus veces y protocolizadas ante notario público. Las convocatorias deberán realizarse con 10 días de anticipación para el caso de asambleas ordinarias y con 5 para las extraordinarias, y se incluirá en ellas el lugar, día y hora de celebración, así como el orden del día, debiendo publicarse en el lugar físico que se destine para tal efecto, el cual garantizará que todos los condóminos puedan enterarse, y permanecerán exhibidas durante ese periodo. Adicionalmente, las convocatorias podrán hacerse llegar a cada una de las unidades de propiedad exclusiva, o de los inmuebles en caso de condominios concesionados, con el objeto de asegurarse de que todos los condóminos se enteren. Para declarar válida una asamblea, en primera convocatoria, deberá contarse con la asistencia de quienes representen, por lo menos, el 51% del valor nominal del condominio, con excepción de las asambleas en las que se realice el nombramiento del administrador, del comité de administración o de las mesas directivas, para las cuales el quórum se formará con la presencia de quienes representen el 65% del valor nominal del condominio. En caso de no reunirse el quórum necesario en primera convocatoria, se levantará el acta correspondiente y se procederá a una segunda convocatoria, con la anticipación y formalidades establecidas para la primera en la fracción X del presente artículo, declarándose válida la asamblea con la asistencia de quienes representen, cuando menos, el 33% del valor nominal del condominio.
En caso de no reunirse el quórum necesario en segunda convocatoria, se levantará el acta correspondiente y se procederá a una tercera, con la anticipación y formalidades establecidas para la primera en la fracción X del presente artículo, y las decisiones se tomarán con los condóminos que asistan, y las determinaciones y acuerdos tomados por la asamblea que corresponda obligan a todos los condóminos, incluyendo a los ausentes. Artículo 49. Serán facultades de las asambleas, sin menoscabo de las demás que les otorguen el reglamento interior, las siguientes: nombrar y remover al administrador o al comité de administración de un condominio, en los términos del reglamento interior, excepto al que sea nombrado por quienes otorguen la escritura del condominio, quien fungirá en el cargo hasta que sea entregado a los condóminos. Precisar las responsabilidades frente a terceros, a cargo del administrador o del comité de administración que corresponda, y las de los condóminos por actos de aquel, ejecutados en su desempeño. Resolver sobre la clase y monto de la garantía que deban otorgar los administradores, respecto al desempeño de su función y al manejo de los fondos bajo su cuidado, destinados a la operación, mantenimiento, administración, así como el de reserva. Revisar y, en su caso, aprobar el estado de cuenta anual que presenten los administradores o los comités de administración. Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de gastos anual, debiendo acordar la contratación de seguros contra incendios o terremotos, lo cual se efectuará con cargo al Fondo de Mantenimiento, Operación y Administración. Promover lo que proceda ante las autoridades competentes, cuando los administradores o los comités de administración infrinjan las disposiciones de esta ley, del reglamento interior del condominio, de la escritura constitutiva o cualquiera otra disposición legal aplicable. Acordar lo procedente respecto de los problemas que surjan con motivo de la contiguidad del condominio con otras propiedades. Establecer los medios y las medidas para la seguridad y vigilancia del condominio, así como la forma en que deberán participar los condóminos, incluyendo las cuotas o aportaciones en numerario que deberá cubrir cada uno de ellos. Crear, aprobar, modificar y protocolizar el reglamento interior, y modificar la escritura constitutiva del condominio en los casos y condiciones que prevean las disposiciones legales aplicables, siempre y cuando sea manifiesta la voluntad de todos los condóminos. Artículo 51. Los condominios serán administrados por un comité de administración o por un administrador que designará la respectiva asamblea, por el tiempo que se determine, excepto cuando la designación recaiga en un condómino, en cuyo caso, durará en el cargo de 1 a 3 años, según lo disponga la asamblea. En el caso de que se opte por un administrador, este podrá ser o no alguno de los condóminos. Si lo es, quedará exceptuado, por acuerdo de la asamblea, de otorgar la garantía a que se refiere la fracción 3 del artículo 49. Si la administración recae en un comité, este tomará sus resoluciones por acuerdo de por lo menos las 2/3 partes de sus miembros. En caso de desacuerdo, se someterá el asunto a la asamblea, siendo honorario el cargo de sus integrantes. El comité designará a la persona responsable de la ejecución material de los actos de administración. Cuando el pago de las cuotas o aportaciones se divida en mensualidades, estas habrán de cubrirse por adelantado. El monto de los fondos se integrará en forma proporcional equivalente al porcentaje que le corresponda sobre el valor nominal del condominio respectivamente, según se establezca en la escritura constitutiva. Las primeras aportaciones para la constitución de ambos fondos serán determinadas en la escritura constitutiva del condominio. El fondo de reserva, en tanto no se use, deberá invertirse en valores de renta fija redimibles a la vista. El fondo destinado a la operación, mantenimiento y administración será suficiente para contar anticipadamente con el numerario que cubra los gastos de 3 meses. Las decisiones respecto a asuntos de convivencia cotidiana serán facultad de las asambleas, incluidas las relativas a las modificaciones a la propiedad exclusiva, pero no las de los cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad de su aprovechamiento y de la altura máxima permitida, que se sujetarán a las disposiciones legales aplicables. Artículo 53.
Corresponde al administrador o al comité de administración de cada condominio, cuidar, vigilar y mantener en buen estado las instalaciones, los bienes y los servicios comunes del condominio. Tener la representación de los condóminos en los problemas que surjan, derivados de la contiguidad con otras propiedades. Recabar y conservar los libros y la documentación relacionada con el condominio, los que en todo tiempo podrán ser consultados por los condóminos respectivos. Ejecutar los acuerdos de la asamblea que corresponda, salvo que ésta designe a otra persona. Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del condominio, con cargo al fondo correspondiente, en los términos del reglamento interior. Recabar las aportaciones de los condóminos, para los fondos de mantenimiento y administración y de reserva, debiendo otorgar el recibo correspondiente, así como entregarles bimestralmente el estado de cuenta del condominio o del conjunto urbano condominal. Convocar a las asambleas generales y extraordinarias, conforme a lo dispuesto en la presente ley, en la escritura constitutiva y en el reglamento correspondiente. Fomentar entre los condóminos el cumplimiento de la presente ley, de la escritura constitutiva, del reglamento interior del condominio, y publicar en lugar visible del condominio en el sitio destinado para ello, las convocatorias para las asambleas, así como los acuerdos que se tomen en las mismas, a efecto de enterar a los ausentes. Artículo 54. El administrador o el presidente del comité de administración del condominio, será el representante legal de los condóminos en todos los asuntos comunes relacionados con los mismos. Contará con poder para administrar bienes y para pleitos y cobranzas. Para contar con facultades que requieran cláusulas especiales, se requerirá del acuerdo previo de la asamblea que corresponda, salvo que el reglamento interior lo prevea de otra manera. Tratándose del administrador nombrado por el promotor del condominio, durará en su cargo hasta que estos sean entregados a los condóminos. Con el objeto de que el administrador o el comité de administración cumplan con las obligaciones establecidas. Cada condominio contará con una mesa directiva, la cual será nombrada anualmente por la asamblea que corresponda y estará integrada por un número de 3 a 5 condóminos, los cuales fungirán como presidente, contralor, secretario y, en su caso, vocales, y tendrá las siguientes atribuciones. Verificar que el administrador o el comité de administración cumplan los acuerdos de la asamblea correspondiente. Determinar lo procedente en caso de incumplimiento por parte del administrador o comité de administración. Verificar los estados de cuenta que debe rendir el administrador o comité de administración ante la asamblea que corresponda y, en su caso, dar cuenta a esta de las observaciones encontradas. Coadyuvar con el administrador o comité de administración a fomentar entre los condóminos el respeto y conservación de las áreas comunes, así como el cumplimiento de las obligaciones económicas y aportaciones que fije la asamblea, y llevar un libro de las actas, a través de su secretario, en el que constarán los acuerdos tomados en las asambleas correspondientes, mismo que tendrá a la vista de los condóminos, debiendo informarles por escrito a cada uno de los condóminos, las resoluciones que adopte la asamblea respectiva.